Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Max Bernal, un hombre que ha aprendido a dejar los problemas y las cargas en las manos del Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Max Bernal. Y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Max, qué placer tenerle aquí nuevamente en Identidad para conocer más acerca de su historia, de ver cómo Dios le ha guiado, le ha sustentado en su vida y le ha dado una identidad en Cristo Jesús. ¿Cómo está, Pastor? Bienvenido. Un gusto saludarlos, Ángela, una vez más, que Dios te bendiga, un gusto saludarte. A todos nuestros hermanos que están viendo en las diferentes redes, queremos también hacerles llegar un cordial saludo y que Dios pueda bendecir sus vidas. Amén, Pastor. Muchas gracias a usted por darse el tiempo allí, el espacio para estar conversando con nosotros en este momento aquí en Identidad. La idea es que se sienta como en casa, que se sienta cómodo para conversar una vez más aquí en Identidad y conocer más acerca de su testimonio. Y también aprovecho el espacio para saludar a quienes se suman a la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Sé muy bienvenido, bienvenida, y también a quienes sintonizan a través de la aplicación ntplay.com y ntplay.com/es. Gracias por ser parte de Nuevo Tiempo. Hoy como protagonista el pastor Max Bernal en una segunda parte de su historia. Pastor, cuéntenos dónde vive actualmente, cuántos años tiene. Queremos saber y conocer cómo está en este momento. Ok, yo vivo en Nicaragua, soy de Bolivia, pero vivo en Nicaragua y llegué hace 3 años acá, tengo 40 años y el Señor me llamó a servir acá en Nicaragua, así que estamos aquí hace 3 años, muy agradecidos con Dios, ya casados con María Bracamonte y pues felices. Al finalizar voy a contarles la historia de cómo conocimos a Adriana María Martínez Bracamonte. Excelente, Pastor. Bueno, ahí más adelante nos vamos a enterar un poquito más acerca de la historia y le quería consultar, Pastor Max, ¿cuántas iglesias tiene allí a cargo? ¿A cuántas iglesias pastorea y cómo lo hace para dividirse? Siempre está esa inquietud. Bueno, tengo 12 iglesias a las cuales estoy pastoreando, una radio, la radio La Voz del Centinela, que queda en la ciudad de León, y también tenemos una escuela colegio, que tenemos ahora hasta cuarto de secundaria. Aquí en Nicaragua es hasta quinto de secundaria, no sé cómo es allá en Chile, pero aquí es hasta quinto de secundaria, y tenemos hasta cuarto de secundaria ya una escuela adventista a nuestro cargo también. Excelente, bueno, ahí son distintas las responsabilidades que se tiene en capellanía, en radio, instituciones, las iglesias también. Y le consulto, Pastor Max, ¿cuáles son los principales desafíos que se viven hoy en la predicación, en el mensaje, con la membresía, Pastor Max? Bueno, creo que en todo lugar siempre tiene que ver con cuando un pastor trata con las ovejas no todas piensan igual y no todas son iguales. Hay diferentes pensamientos y hay que orar mucho, hay que pedirle al Señor mucha humildad para que podamos dirigir a tantas personas. La predicación del Evangelio en este tiempo está más difícil. El mundo tiene diferente perspectiva, diferente manera de pensar.
pero con la ayuda de Dios, el evangelio está llegando a todo el mundo. Eso es verdad, Pastor Max. Dios llega a nuestra vida de diferentes maneras, usa diferentes formas a través de la naturaleza, de la música, de un colegio, una institución, de la radio, la televisión, de las redes sociales. Está el desafío allí del enemigo o de tantas verdades o posverdades que se encuentran digitalmente. Pastor, quedamos en una primera parte de la historia sumamente interesante donde usted había viajado hasta Arica, había sido invitado a predicar, pero fue con las uñas, como dice un dicho allí. Usted llevó unos cuadros proféticos para vender, usted estudiando. Bueno, cuéntenos allí el contexto de lo que sucedió para continuar con la historia, Pastor Max. Ok. Miren, en esa mañana de sábado, yo había llevado los cuadros proféticos y había promocionado los cuadros proféticos. Entonces, un hermano que está por ahí, sentado, levanta la mano y me dice, pastor, yo quiero uno, yo quiero uno. ¿Y cómo somos nosotros, no? Somos incrédulos. Y yo digo, pero no le puedo cobrar ahorita, es sábado de mañana. Yo tendría que esperar a la tarde, pero él lo quería ya. Y dije, ¿será que va a volver el hermano? Pero le entregué el cuadro profético. Bueno, le entregué. Llegó la tarde, tuvimos la sociedad de jóvenes, tuvimos una capacitación antes de la sociedad de jóvenes, y terminando la sociedad de jóvenes, el hermano no aparecía. Entonces en mi mente dije, bueno, Señor, ya, no importa, es un cuadro profético. Estaba más preocupado en cómo iba a conseguir el dinero para poder continuar estudiando en la Facultad de Teología. Entonces yo estaba a punto de irme, ya prácticamente estaban 3 hermanos o 3 hermanas ahí conmigo en la iglesia, y ya estábamos por cerrarla, y el hermano apareció. El hermano aparece y me dice, pastor, disculpe la hora, no pude llegar antes, pero mire, y mete la mano a su bolsillo y saca un paquete blanco en una hoja envuelto, y me lo entrega, y yo, sinceramente, yo sabía que era dinero, Yo dije, deben ser $100, 150, gracias Señor, porque me estás ayudando. Y terminando de entregarme eso, el hermano me dice, y espere, pastor, mire, me saca y me paga del cuadro profético. Esto es del cuadro profético. Ah, gracias, hermano, gracias, que Dios lo bendiga. No abra el sobre, ábralo en casa y que Dios lo bendiga. Gracias, le digo al hermano. Cuando pasa esto, prácticamente yo me voy caminando a la casa de mi prima, porque me quedaba ahí, en la casa de mi prima, y nos sentamos en una mesa. Y le digo, mira, discúlpame, estaba hasta ahorita, estaba esperando algo, que termine el jornal. No, no hay problema. Y yo saco el sobre y le digo, yo sé que esto es dinero, pero debe estar en pesos chilenos. Yo no conozco, le dije, no sé cómo se maneja. Y le entregué. Entonces, cuando yo le entregué, yo recuerdo que mi prima estaba contando y empieza a llorar. Y yo digo, ¿qué pasó? Porque yo no entendía. ¿Qué pasó? Dije, ¿por qué está llorando? Yo solamente veía que estaba contando. Y me mira y me dice, Boris, mi segundo nombre es Boris. Boris, aquí hay $2,000. Y ella sabía con la necesidad que yo estaba yendo. Yo también lloré, me puse muy sensible, muy emocionado por el momento que Dios hace vivir a sus hijos, muy agradecido. Y volví feliz a la facultad. Volví feliz a la facultad, a pagar los estudios. Estaba en 4º año y gracias a Dios el Señor nos bendijo. Saben, yo pregunté por el hermano. Nadie lo conoce. Yo pregunté a mi prima y le dije, mira, este hermano era así, era así. Mira, ay, es que yo no lo conozco, Boris, y voy tanto tiempo. Desconozco si el hermano existe o si era un ángel. Solo sé que Dios hizo un milagro ese día en mi vida.
hizo un milagro y estoy muy agradecido, entre otros más, ¿no? Que el Señor hace siempre en nuestras vidas, pero estoy muy agradecido con Dios. Eso fue lo que me pasó en Arica. Es impresionante cómo Dios atiende nuestras súplicas. Él tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Él conoce todo de nosotros. Y Él ama profundamente que nosotros podamos hablar con Él, explicarle, contarle. Dios sabía la situación aquí del pastor Max. Él la sabía más que nadie. Usted menciona allí, ¿no? Y tantas cosas más. ¿Hay otra experiencia en Arica también que le marcó o fue en otro lugar donde Dios también hizo allí milagros? Si quiere contarnos, pastor. Después de esa visita que yo hice, el pastor Víctor Arauz, que creo que ahora está como departamental de ministerio personal, si no me equivoco, me invitó y me dijo, Max, vení, quiero que nos apoyes en una campaña evangelística de 6 meses. Eran 6 o 4 meses. Y pues fui, y saben, yo recuerdo que mi celular, entraba una llamada rara y yo miraba y decía, este número yo no lo conozco y llegué recién, o sea, nadie me conoce acá. Entonces empezaba a sonar el celular y la primera vez yo no respondí. Volvió a sonar en una segunda oportunidad y yo decía, no lo conozco, pero voy a intentar contestar. Cuando ya había respondido, habían colgado la llamada. Entonces me volvieron a hacer la llamada por una tercera vez. Y esa tercera vez yo atendí la llamada. Era una persona que yo no conocía y me dice, hablo con el hermano que está haciendo la campaña de evangelismo aquí en Arica Norte. Sí, le digo, ¿quién habla? Mire, yo me quiero bautizar. Tiene que visitarme porque yo me quiero y tengo que bautizarme. Entonces yo le dije, sí, está bien, claro que sí, perfecto, pero usted antes tiene que aprender lo que es la iglesia, tengo que darle los estudios bíblicos, hacerle un seguimiento. Pastor, venga, yo me quiero bautizar. Bueno, entonces yo llegué a su casa, recuerdo a la hermana, ella se llama Edina. Edina estaba maquillada, muy maquillada, tenía los aros. Después, cuando vamos a casa, le digo, hablamos con Edina y Edina me dice, mire, pastor, estaba esperando la visita de un pastor porque yo necesito bautizarme. Y yo le dije, bueno, hermana, como yo le dije, le tengo que hacer un seguimiento, tenemos que estudiar la Biblia, la fe de Jesús, así para que usted esté lista, preparada. Y ella me dice, yo sé todo. Le digo, ¿cómo sabe todo si yo no lo había visitado? Yo sé todo. Y miren, saca dos cuadernos y me muestra y me dice, mire, aquí tengo un cuaderno. Yo lo abro y eran nombres, muchos nombres, y al lado aparecían reembolsos de dinero. Y yo le digo, pero hermana, ¿qué es esto? No entiendo. Mire, pastor, yo organizaba las fiestas, todas las fiestas de fin de semana con mis amigos, yo las organizaba. Cuando venía un grupo musical, cualquiera sea la música que cantaran, nosotros íbamos y bebíamos. Y estos son los nombres porque yo organizaba las fiestas. Entonces recuerdo que le digo, está bien, pero espere, pastor. Y después saca otro cuaderno, saca otro, y en ese yo abro y veo que está todas las doctrinas del adventismo. Dios, la creación, el Espíritu Santo, los 10 mandamientos, todo, estaba todo. Prácticamente
La hermana sabía todo. Y le digo, ¿y hermana, quién le enseñó esto? Y la hermana me dijo algo maravilloso. Un día yo dije, basta de todo esto. Sentía la necesidad de sentirme amada. Habían fines de semana que yo bebía, pastor, fumaba, viernes, sábado, domingo, a veces lunes, y después recién me ponía un poco así como que mejor para ir a trabajar, y ya tenía un negocio propio. Y me dice posteriormente, pastor, yo no sé, sentía la necesidad de acercarme a Dios y prendí el televisor y puse en internet una música, pero me apareció un sermón del pastor Bullón. Ese sermón me atrapó y empecé a escuchar. Y ahí todo lo que el pastor indicaba, yo lo escribía. Cuando hablaba del Espíritu Santo, cuando hablaba de Dios, cuando hablaba de la creación, cuando hablaba de Jesús, cuando hablaba de los 10 mandamientos. Y la hermana estaba lista, estaba lista. Y yo le digo, hermana, mire, una cosa le falta una cosa. Y yo quiero decirle, le dije, tengo que decirle, hermana, nosotros no usamos aros, no usamos aros. Yo no sé si usted está dispuesta, le digo. Y miren, yo por primera vez vi a una mujer llorando, pero con ese deseo de querer entregarse al Señor. Me dijo, pastor, yo amo a mi Dios, me enamoré del Señor, me voy a quitar estos aros. Yo le dije, vamos a ver, esta semana tenemos campaña de evangelismo y usted va a ir llegando y yo voy a ir viéndola. Esta semana probemos para que usted se quite esos aros. Y me dijo, pastor, 2 días voy a llegar con uno chiquito. Bueno, está bien, le digo, poco a poco es el procedimiento. Está bien. La hermana llegó a la iglesia. Al principio llegó con unos cuantos aros, después ya llegó sin aros. Y el sábado me dijo, pastor, yo me quiero entregar al Señor. Yo quiero enviarle un saludo. Ella está trabajando en Arica. Son 6, 7 años, tal vez 8. Y recuerdo que ella se bautizó. Y Dios ve, Dios escucha y Dios cambia vidas. Esa mujer que organizaba fiestas, esa mujer que buscaba a sus amigos para cubrir sus emociones, de ser amada, de ser atendida, de estar acompañada, se han llenado con Dios. Dios ha bendecido la vida de ella y quiero dar gracias a Dios por haberla conocido. Estoy seguro que Dina, voy a mandarle yo el link para que ella pueda escuchar su testimonio. Es una bendición. Amén. Quiero darle gracias a Dios por ella. Amén, totalmente, Pastor Max. Cuando uno aprende o entiende respecto de despojarnos bueno, dependiendo del país, le dicen arete, aros, arcillos, es entender cómo Dios nos pedía ir en pos de él o al pueblo antiguo. Había escuchado allí alguna predicación con Moisés o en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. Dios siempre venía, sáquense todo lo que tengan y ahí sí vengan en pos de mí. Saquen cualquier cosa que pueda distraer, sáquense todo y vengan en pos de mí. ¿Qué significado tenía eso? ¿Qué es lo importante aquí en nuestra vida? ¿A quién queremos glorificar? Obviamente la situación o la decisión es muy personal y es un proceso también, y como bien decía allí el pastor Max, pero Dios dejó allí en su mandato al pueblo de Israel antiguamente, sáquense todo tipo de adoración y vengan así en pos de mí. Y el Señor empieza allí a orar
y sin duda Dios hace grandes milagros en nuestra vida y empezamos nosotros a colocar prioridades. Y lo hablo, por ejemplo, en mi caso particular también, de cómo yo conocí al Señor y cómo yo también viví ese proceso particular de que para uno el tema de las joyas es wow, pero cuando dicen tienes que despojarte de eso es despojarse de uno. Particularmente lo hablo porque así fue mi experiencia, Pastor Max, de tu ego, de tu orgullo, de cómo tú te ves, de cómo los demás te ven, de que es que se ve bonito, sí se ve bonito, pero ¿a quién estoy adorando? ¿Quién es lo importante, lo relevante? Sí, es muy personal allí, Pastor Max, como le decía. Así que bueno, ahí Dios sigue trabajando en nuestra vida. Pastor, y le quería hacer otra consulta ahí rápidamente antes de terminar. ¿Cómo llegó a Nicaragua? ¿Cómo fue posible eso y cómo conoció allí a su esposita? Ahí rápidamente que nos pueda contar en los últimos minutos que nos quedan. Ok. Nicaragua fue un llamado de Dios. Aquí en Nicaragua el Señor me llamó desde Bolivia. Un día el pastor Roberto Dávila me hizo una llamada y me dijo, necesitamos un pastor aquí. No tenemos para cubrirte el pasaje. Tienes que venirte por tus medios y llegar. Dios me dio el dinero. Más o menos fueron $2,700 que necesitaba. El Señor me ayudó a conseguirlos. Y llegué hace 3 años. Todo fue diferente. Yo no lo creía en un principio. Dije, esto no puede ser verdad. Yo había mandado mis documentos a muchos lugares, a Arica, Perú, a Chile, Perú, envié a Brasil, envié a todos los lugares donde me conocían, pero aquí nadie me conocía. Los caminos de Dios son perfectos. Dios sabe dónde, cuándo. Dios conoce el momento. No es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Y aquí conocí a mi amada esposa. Ella se llama Ariana Martínez Bracamonte. Nos casamos este año, el 30 de noviembre, y se las quiero presentar. Solo para que la vean. Aquí, ella es Adriana. Hola, qué placer conocerte. Igual, encantada también de conocerle, de estar acá también presente y darle gloria a Dios juntos también por sus planes maravillosos para nosotros. Amén, gracias. Amén. Qué lindo, Pastor Max, de conocer allí a su esposita que esté hoy acompañándonos allí como cierre de su capítulo, Pastor. Amigo, amiga, quiero invitarte a que confíes en el Señor. Sabes, los planes de Dios son perfectos. Con estos testimonios que escuchaste, he aprendido que, como dice Éxodo 14:14, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Si tienes problemas, tienes dificultades, tienes aflicciones, preocupaciones, entrégale tus problemas al Señor y Él te va a ayudar a resolverlos. Dios es un Dios de amor. No temas, no estás solo. No importa quién puede estar acercándose, no importa que tu problema pueda ser muy grande, tu aflicción pueda ser muy grande, tu preocupación. Dios te ama y Dios te va a ayudar a solucionarlo. Búscalo, encuéntrate con Él. Y recuerda, no hay justo desamparado que mendigue pan. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que Dios te bendiga. Busquemos a Dios, que Él siempre cumple. El ser humano falla, pero Dios nunca te va a fallar. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias, Pastor Max, que Dios le bendiga muchísimo allí junto a su esposita. Gracias por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar
a estar tranquilos. El texto bíblico completo dice, Éxodo 14:14, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y eso significa vivir en paz en Cristo Jesús, dejarle a Él todas nuestras proezas, todas nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras alegrías. Y vamos a estar tranquilos porque el Señor va a obrar conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.